Libro de Ezequiel, capítulo 37, los primeros versículos vamos a leer allí. El valle de los huesos secos. Leo entonces como está escrito en el nombre poderoso del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Dios le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dijo Ezequiel, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, dijo el profeta, como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué lindo episodio. Cierra sus ojos un momento, oramos al Señor. Padre eterno, el Dios de todos los espíritus, el Dios poderoso, hoy al estar cerquita de su palabra, Señor, queremos rendir todo de nosotros, porque usted se merece toda honra y toda gloria de nuestros corazones. Y en esta mañana, Señor, al estar aquí reunidos, queremos que usted, Señor, se lleve toda distracción de nuestra vida. Señor, te mereces toda nuestra atención. Tú has robado nuestra atención con tus favores, con sus bendiciones y también con algunas añadiduras. Y en este día, Señor, en respuesta a ese gran amor y misericordia, queremos hoy día, Señor, que usted destape nuestros oídos del Espíritu para comprender, entender y aplicar a nuestra vida su palabra. Permítanos hoy, Señor, poder expresarla con la mayor excelencia posible, con precisión, con exactitud, Señor, de manera que el corazón de cada uno de nosotros, al volver a nuestros hogares, Señor, vuelva encendido, vuelva fortalecido, vuelva vigoroso, Señor eterno. Su palabra da vida y vida abundante. En esta hora queremos, Señor, oír su voz en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces estamos delante hoy día de uno de los episodios y una de las visiones más asombrosas que el profeta Ezequiel vivió en su ministerio. Este episodio del Valle de los Huesos Secos fue una visión que Dios le dio al profeta. Dios hablaba de muchas maneras a los profetas. Directamente, con mensajes claros, precisos, concisos, y también muchas veces usaba este tipo de visiones de manera que pudiera ilustrar el mensaje que quería entregarle al pueblo de Israel, a los judíos. Y en el contexto de esta historia donde vemos que nuevamente, así como Jeremías estaba allí ministrando en medio del exilio en donde los judíos estaban metidos en Babilonia, Ezequiel es de la misma temporada. Paralelamente profetizaban y hablaban acerca de las bondades y también de la misericordia del Señor, solamente a través del mensaje dado a través de los labios del profeta. Y hoy día este episodio nos muestra esta visión del Valle de los Huesos Secos. Sé que quienes llevamos tiempo en el Evangelio conocemos un poco esta visión. Y como les decía recién, esta visión tiene muchos tipos de interpretaciones. Y hoy día quisiera hablarles acerca de profetiza, hijo de hombre. De eso quiero hablar.
profetiza hijo de hombre. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Ese es el significado. Es interesante pensar que cada nombre de estos varones de Dios tenía un significado potente que acompañaba, ¿cierto?, la esencia en su corazón, el nombre que desplegaban. Por eso es muy importante meditar y pensar qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos. Es una nota al margen, ¿ya? Así que lo pueden anotar al ladito, meditar y pensar qué nombre le ponemos a nuestros hijos. Porque inevitablemente nosotros los hijos de Dios que creemos que todo lo que hacemos está en el mundo espiritual, entendemos que también a través del nombre se despliega una naturaleza de la persona. Así que, ¿qué significa eso? Dios fortalece. Y como le decía, al igual que Jeremías, este profeta fue llamado al servicio sacerdotal para ser profeta de los judíos, estos que estaban exiliados, estos que ya estaban en Babilonia. Ahora, es muy lindo cómo comienza el ministerio, porque este inicia siendo muy joven. Dice la Biblia que tenía 30 años de edad. Era menor que yo. Y esa edad era la edad óptima para comenzar el ministerio sacerdotal. Por eso Cristo inicia su ministerio a los 30 años. Entonces, es muy interesante y llamativo pensar que a esa edad el profeta Ezequiel fue llamado. Dios lo llama para prevenir al pueblo judío de los falsos profetas de aquella época. No perdamos de vista de que este pueblo que estaba ministrando Ezequiel estaba en un ambiente en donde había mucha idolatría, mucha falsedad, mucha ilusión con respecto a las falsas esperanzas de una liberación, de una pronta liberación. Y una de las mayores tareas que tienen los profetas, lo que tenían los profetas en aquel tiempo, no solo era el hecho de hablar la palabra de Dios, los dichos del Señor, sino también animar a la gente a cambiar su manera de pensar. ¿Ya? Porque aún muchos mantenían en su corazón ese sentido de esclavitud. Porque era un concepto que de otra manera se iba pasando de generación en generación. Entonces, el Señor usaba a los profetas para que cambiara la manera de pensar de estas personas, pero también a la misma vez los usaba para arrancar de sus corazones lo falso y poner aquello verdadero que nacía del corazón de Dios. Era muy loable entonces la función del profeta. Y en este aspecto y en esta palabra el Señor promete a los exiliados, por medio de este profeta, restauración y regeneración de sus vidas, a pesar de la condición y la situación en la que ellos se encontraban. Mire que es bueno Dios, como en medio de cualquier aflicción, de cualquier necesidad, Él siempre tiene una palabra de esperanza para usted y para mí. Porque Él promete no desampararnos jamás. Él siempre estará ahí atento. Cuando usted necesite algo, el Señor estará allí presto. Entonces, ¿qué es lo que provocó estas palabras a aquellos que estaban exiliados? Esperanza. Como hoy día también provocará esperanza en nuestros corazones. Entonces, reflexionemos juntos en esta visión maravillosa que le da el Señor a este hermoso profeta Ezequiel. Y en esta visión del campo de los huesos secos nos muestra cómo está la decadencia del mundo. Hoy día el mundo está seco, está muerto. ¿Producto de qué cosa? Tiene una razón de ser de por qué el mundo se encuentra así. Y es el pecado. ¿Sabe qué? Que para los judíos, que un cuerpo muerto no se lavara, no se envolviera, no se enterrara como fuese digno, ¿cierto?, con su sepultura, era signo de una gran humillación y vergüenza. Por eso es tan significativo de que el Señor le muestra en esta visión al profeta Ezequiel un valle de huesos secos, dando a entender de que habían sido muertos sin sepultura. Es decir, en humillación estaba en ese valle de huesos secos. Esa misma vergüenza y esa misma humillación es lo que provoca el pecado en la humanidad. Por eso es que la nación, hoy día el mundo que nos rodea, perfectamente podría ser el valle seco de nuestras vidas. Quiero que entendamos la importancia de esto, porque frente a esta realidad que estamos viviendo nosotros hoy día, usted y yo, como hijos del Altísimo, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Usted y yo no podemos ignorar los huesos secos que nos rodean. No podemos hacerlo. Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para hacer dos cosas y son las que quiero compartir en este día. Lo primero,
que quiero que comprendamos juntos y que también lo guardemos y lo atesoremos en el corazón, lo primero que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Aquí con esto no vamos a descubrir la rueda, pero creo que es muy interesante lo que nos muestra este episodio. Predicar el Evangelio. ¿Qué se necesita para predicar el Evangelio? Disposición de corazón. Porque a veces la gente piensa es que no tengo el conocimiento, es que no sé cómo defender la fe, es que no sé de apologética, no sé esto, no sé lo otro. Pero más que lo que no sé, es más lo que yo sé, lo que Dios, eso poquito que usted tiene en su corazón acerca de Dios es lo que Dios puede usar. Porque a veces esperamos tener nuestras manos llenas de cosas para poder hacer algo. Pero a veces Dios nos pide que con lo poquito que tenemos, que seamos fieles en lo poco, para que Dios nos honre en lo mucho. Y eso poquito que sabemos acerca de Dios, sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es perdonador, sabemos que Dios nos da salvación y vida eterna. Eso poquito es un instrumento poderoso en sus manos. Cuando usted tiene la disposición de predicar el Evangelio. Es inevitable pensar a la misma vez que si bien es cierto, hoy día tenemos un poquito de conocimiento, pero ese poquito conocimiento debemos irlo aumentando. Y esto nos desafía cada día a conocer a Dios a través de las Escrituras. Si llevamos poquito en el Evangelio, conocemos poquito acerca del Evangelio, yo le invito a que se sumerja en el libro de los Evangelios. Ahí va a poder conocer a Jesús, va a poder conocer el ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús con las personas y de cómo el Señor estableció su reino en este mundo terrenal. Y cómo les predicó el Evangelio a aquellos religiosos que pensaban que el Evangelio era una cosa, pero más cuando Cristo vino, el amor se hizo carne. Y nos mostró el amor del Padre a través de la persona de Jesús. Pero usted y yo estamos llamados a predicar el Evangelio. No importa cuántos años tengamos, no importa que pensemos. A veces la gente piensa, no, es que yo ya estoy viejo ya para predicar el Evangelio. No estamos viejos para predicar el Evangelio. Siempre estamos a tiempo para predicar el Evangelio. Porque esta es una función que la iglesia tiene, que es un trabajo que usted y yo no vamos a jubilar jamás. Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, necesitamos predicar la preciosa semilla del Señor, la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos esa hermosa y honrosa responsabilidad. Ahora me llama mucho la atención cómo parte esta visión. Dice que Dios le da autoridad al profeta, porque Él le dice que la mano de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre mí. Y cuando la palabra del Señor nos habla acerca de la mano del Señor, es que Dios puso su bendición, Dios puso su autoridad sobre la vida del profeta para poder anunciar la verdad. Entonces, vemos aquí en el primer capítulo, en el primer versículo, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Entonces, la mano poderosa de Dios vino sobre el cuerpo, la vida del profeta, de manera que pudiese anunciar con poder y con autoridad las palabras que él había sido mandado que pronunciase. La mano de Jehová vino sobre él. Entonces, Dios hace esto en el profeta. Y a la misma vez pone en su corazón la estrategia para predicar. Y le hace entender cuál es la realidad espiritual del mundo. Y eso es lo que Dios hoy día quiere llevarnos a reflexionar juntos. En la importancia de predicar frente a la realidad, a la urgencia que hoy día tenemos de que el mundo conozca al Señor. Usted y yo no estamos para imponer el Evangelio. Usted y yo estamos para predicar el Evangelio. El que hace la obra es otro. El que hace la obra es el Espíritu de Dios. Usted y yo estamos llamados a predicar el Evangelio. Y pueden pasar dos cosas. Que acepten el mensaje o que rechacen el mensaje. Dos cosas pueden ocurrir. Ahora, me gusta mucho cómo hace el Señor y cómo le muestra, cómo mueve en esta visión al profeta. Pues dice que fue llevado por el Espíritu y dice que Él no lo llevó para ponerlo en una altura y ver desde lejos el valle de los huesos secos. El Señor no hizo eso. ¿Sabe lo que hace el Señor? Dice que lo acercó. Lo acercó. El valle de los huesos secos y dice que Él se acercó y dice que caminaba entre el valle de los huesos secos. Y es así como el Señor nos lleva a nosotros en medio de esta sociedad. No nos lleva a mirar la sociedad desde lejos.
Que a veces pensamos que por el hecho de ser cristianos estamos a un nivel más santo. No, todos somos pecadores. Usted no es más santo que otro. Yo no soy más santo que otro. La única garantía que tenemos es que tenemos redención y salvación y que si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, el Señor nos perdona. Es la única gran diferencia. Pero aquí el profeta es llevado a través de esta visión y lo inserta en este valle. Lo inserta en este campo, de manera que él se relacione, que sienta quizás, aquí no dice, pero yo me imagino que esa visión era tan real que necesitaba quedar escrito. Entonces, él a lo mejor tiene que haber sentido un ambiente, un aroma, al pasearse, al golpear, al caminar y golpear esos huesos secos, porque estaba en medio de ese campo de valle, ese campo de huesos secos. No sé si logramos entender cómo el Señor quiere hoy día que nosotros comprendamos la importancia de que usted y yo somos los que tenemos y estamos llamados a profetizar. Por eso la prédica de hoy se llama Profetiza, hijo de hombre. Porque en medio de este ambiente hostil, en medio de tanta oposición, tanta opresión, en medio de estos huesos secos de mi trabajo, de la universidad, de mi colegio, de mi vecindario, inclusive de mi familia, usted y yo estamos en medio de ese valle. Pero tranquilo, la mano del Señor está con usted. Yo creo que eso quitó el temor del profeta. Por eso era necesario que la mano del Señor se posara sobre él. Oiga, ¿usted ha entrado a un cementerio de noche? Si no, anótese para el 31 de octubre. ¿Ah? Valparaíso. Si de día es tenebroso, oiga, meterse a esas habitaciones, a esas dependencias, donde hay puras casitas chiquititas, ¿cierto? Puros cuartos. Mausoleo. Es tenebroso. Imagínese el profeta. Es que las visiones del Señor eran muy gloriosas, oiga. Eran muy reales. ¿Se acuerdan de ese momento que el profeta Isaías fue llamado al ministerio? Dice que vino con un carbón ardiente el ángel de Jehová, dice, y purificó sus labios. ¡Ay de mí!, decía. Es que era muy poderosa esa visión. Hoy día no se ve tanto eso. Pero no quiere decir que no ocurra. ¿Ah? Porque Dios sigue visitando y sigue hablándonos. ¿Ah? Entonces, lo más probable es que a lo mejor haya sentido temor o miedo. Por eso es que Él pone sus manos sobre él. Así que no sientas temor de hablar el Evangelio, porque la mano del Señor está sobre usted. Qué lindo el Señor. Entonces, Ezequiel no estaba de lejos mirando este valle de huesos secos, sino que estaba en medio del valle. Ahora, él no estaba allí por una voluntad propia. ¿Es un mandato? Por supuesto. ¿Es un mandato predicar el Evangelio? Por supuesto. Jesús le dijo, vayan, anuncien mi verdad, el Evangelio, bauticen a la gente donde sea. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí, en esta visión, dice que él no dice que él solo se introdujo en este valle. ¿Quién lo llevó? Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu. Y aquí dice, y me llevó en el Espíritu de Jehová. Quiero que aprendamos lo siguiente. Quizás lo sabe. O recordemos lo siguiente. Es cierto que muchas veces podemos nosotros tener la fuerza o las agallas para introducirnos en lugares peligrosos. Tanto como en un valle de huesos secos, en un valle de muertos. Pero si no hemos sido enviados con Dios, corremos riesgo. Si Dios no nos ha mandado, corremos riesgo. Recuerdo un testimonio de un pastor argentino que hoy día es el ministro de los Estados Unidos. Dante Gebel, recién en el inicio de su ministerio, él contaba una experiencia en donde él, su primer superclásico, donde llenaba estadios completos para hablarle a la juventud acerca de Cristo, un hombre de Dios conocido como Gigi Ávila le dijo,
Si Dios te mandó, Dios te va a acompañar. Pero si Dios no te mandó, ve quien te salve. Y de verdad que es cierto. Por eso estoy convencido que Dios me mandó a esto. Tengo que estar convencido de que Dios me mandó, de que Él puso su mano sobre mí. Entonces, el Espíritu movió a Ezequiel. Entonces, cuando a veces intentamos hacer cosas porque tenemos un sentir en el corazón, debemos discernir cuando es el Espíritu de Dios quien nos quiere mover a ese lugar. Y para poder sentirlo necesitamos sensibilidad. Necesitamos concentración. Necesitamos conexión. Necesitamos intimidad para saber realmente que ha sido Dios el que me ha dicho anda y habla. Yo sé que más de alguna vez a usted le ha pasado, por lo menos cuando hemos tenido eventos grandes, que Dios le ha puesto en su corazón, anda y ora por esta persona. Y está ahí sentado quizá, pensando, y Dios sigue allí ese pensamiento en su corazón y sigue rondando diciéndole, anda y ora por esto, anda y abrázalo, anda o abrázalo. Yo sé que a veces se torna en una lucha, pero muchas veces es porque queremos tener la seguridad de que es Dios el que nos está hablando. Porque si Dios no me mandó, ese es el riesgo. Pero si Dios me mandó, es mejor ir, como dice mi hermana Angélica, y también cualquier hueso muerto va a revivir. Entonces, el Espíritu lo llevó a ese lugar. Entonces debemos nosotros como hijos de Dios dejar que sea Dios con su Espíritu quien nos guíe por medio de la sabiduría. ¿Ah? Para poder nosotros comprender qué hablar, para poder nosotros entender en qué lugar nosotros debemos establecernos o movernos. Qué hablar, cómo hablar y cuándo hablar. Cuando el Espíritu de Dios va acompañado con nosotros, Dios trae esa claridad a nuestro espíritu. Y sabemos que, como dice aquí el profeta, que ha sido el Espíritu del Señor el que nos ha llevado. Y la sabiduría se manifiesta en ese aspecto, porque Dios pone palabra en nuestra boca. Palabra que no tengo pensada yo decir. Dios la pone en el corazón del hombre para que el corazón del hombre, que de la abundancia del corazón, dice la Escritura, hablará la boca. Entonces a veces conocer a las personas basta solamente con escucharlas hablar. ¿Qué hablan? ¿Qué hay en sus corazones? Entonces cuando Dios coloca esa palabra en el corazón, usted la habla. Porque dice su palabra que el Señor prometió que el Espíritu dado a la iglesia traería aquellas palabras que habían aprendido de manera que las recordaran y las enseñaran a otros. Entonces se cumple su palabra de que el Espíritu es quien pone en el corazón para que podamos nosotros compartirla a las personas. Entonces no tengamos temor de eso. Dios va a poner palabra en nuestra boca. Y el Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Le dice. Tiene una conversación con el profeta frente a la realidad que está mirando. A lo que el profeta le responde, Señor, solo usted lo sabe. Lo que en otras palabras estaba haciendo el profeta es que, Señor, usted tiene el poder para eso. Estaba reconociendo que él no sabía y que él no podía y que él no tenía las capacidades necesarias para que eso aconteciera. Y él le decía, Señor, usted sabe. Usted tiene el poder, usted tiene la autoridad, usted sabe qué puede ocurrir aquí. Y la orden del Señor fue, profetiza. ¿Pero qué cosa? Miremos la Escritura. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Versículo 3. Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles. Huesos secos, oíd palabra ¿de quién? De Jehová. Y esto es muy importante porque si Dios a usted y a mí nos ha dado la autoridad para profetizar sobre esos huesos secos que hoy día a nosotros nos rodean en este valle, debemos pronunciar las palabras poderosas del Señor.
¿Qué palabra? Oíd, les dijo a los huesos. Oigan, él no les dijo, oigan mi testimonio de conversión. No estoy diciendo que sea malo, quiero que me entiendan un poco la idea a lo que quiero llegar. Dios me sanó de cáncer. Dios restauró mi familia. Dios sanó mi matrimonio. Dios bendijo a mis hijos. No, el mensaje del Evangelio no se trata de nosotros, no se trata de usted, se trata de Cristo y de las palabras de Jehová. Y en medio de este valle de huesos secos, lo que debemos hablar es la palabra de Jehová. Entonces no tengamos temor de hablar la verdad. Hoy día la gente se ofende por la verdad. Y la verdad es que necesitamos a Cristo con urgencia. Por eso cada vez que me topo con alguien que tiene necesidad, yo le digo, necesitas al Señor. Eso es lo que necesitas. Reacciona. Si tiene mucha confianza, sí le digo que reaccione. Si no, le digo, necesitas al Señor. Entonces, profetiza. ¿Pero qué hay que profetizar, amada iglesia? Las palabras del Señor, los dichos de su boca. Entonces, cuando nosotros profetizamos aquellos huesos secos que hoy día nos rodean, no profetizamos mi testimonio, no profetizamos mi experiencia. Yo profetizo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es esa palabra de Dios la que va a provocar vida en esos huesos secos. Por muy lindo, por muy glorioso que sea el testimonio que cada uno de nosotros carguemos en nuestra vida, no va a transformar absolutamente a nadie, solamente va a llegar a las emociones de las personas. Pero más la palabra va a penetrar hasta lo más profundo de sus corazones, porque la palabra es una espada que penetra el profundo, lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos, sabe las intenciones, sabe qué está pensando en este minuto y dónde está en este instante. Pero es la palabra de Dios la que transforma, la que regenera, la que renueva las fuerzas, es la palabra de Dios. Entonces cada vez que usted y yo tengamos el llamado a compartir el Evangelio del Señor, no tenga temor, profetice la palabra de Dios. En Cristo y salvación y vida eterna. Necesitas a Jesús. Estamos en la temporada en que la iglesia necesita levantarse con unción, necesita levantarse con poder y pararse en las esquinas. Quizá hoy día no predicamos en las esquinas, pero pararse en sus trabajos, pararse en su universidad, en sus compañeros de curso, pararse en su familia y decir, Cristo viene, viene pronto. Hablar la verdad con autoridad, porque Dios ha puesto esa autoridad en la iglesia. Necesitamos predicar la palabra y profetizar sus palabras de que un día Cristo volverá. Son maravillosos, pero no hay nada que transforme más que el poder de su palabra en nuestras vidas. Porque su palabra, como dice Hebreos 4:12, su palabra es viva y eficaz. Dejemos que ella actúe en las personas. Dejemos que ella actúe. La palabra de Dios no solo tiene vida, sino que imparte vida. Ella es viva, pero también imparte vida, y eso fue lo que ocurrió con estos huesos. Que hubo ahí una regeneración. Miremos el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Palabras de Jesús. Qué lindo versículo encontré yo. Siempre paso por Juan. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y así lo creyó Ezequiel. Ezequiel creyó realmente que había sido llamado para profetizar, para anunciar las verdades. Y así como Ezequiel creyó, también Ezequiel obedeció el mandato del Señor de anunciar las palabras de Dios. Y de esa misma forma usted y yo estamos llamados en este tiempo a profetizar. Hoy día usted se va a encontrar con tantos ministerios en donde dice, métase a la escuela de profeta. Amada iglesia, esta es la mejor escuela. Es la palabra de Dios, es la mejor escuela. Esta palabra que tengo yo aquí en mis manos, sonó como el niño del pedazo de palo, ¿eh? Esta palabra que tengo aquí en mis manos
es poderosa en sí misma. Esta palabra provoca vida en el corazón. Y si usted la lee, la guarda en su corazón y la declara conforme a lo que está escrito, se cumplirá. Así que no tengamos temor de declarar la palabra de Dios. Palabras maravillosas del Señor, que salen llenas de autoridad y de poder para confrontar y transformar el corazón de la gente. Entonces, lo primero, prediquemos la palabra. Usted y yo somos los profetas de este tiempo. Lo segundo es oremos. Oremos por las vidas de aquellos que han sido predicados. Tenemos dos, en esta visión, una visión, tenemos dos acontecimientos. La primera es que Dios le da la orden al profeta para que vaya y abra los huesos secos. Dice que los huesos secos comenzaron a formarse los tendones, los músculos, la carne los cubrió. ¿Y qué dice la Escritura acerca de eso? Profeticé, versículo 7, pues como me fue mandado. Y dice que en ese minuto hubo un temblor, los huesos que se juntaban, ¿cierto? Comenzó algo en el ambiente a ocurrir. Y miré aquí, versículo 8, tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero ¿qué es lo que no había en ellos? Espíritu. Cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios, cuando profetizamos la palabra de Dios a aquellos corazones que lo necesitan, podemos ver también que va a haber ocasiones en que sus vidas continuarán muertas, pero la semilla ha sido sembrada, es decir, algo va a comenzar a ocurrir en sus vidas. Y lo segundo que nos muestra esta visión es que nuevamente el Señor le habla a Ezequiel y le dice, ¿sabes qué? Profetiza ahora espíritu. Primero le dice, estos huesos van a vivir carne, tendones, pero sin espíritu. Después llama a los cuatro vientos, le dice. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Este soplido, este viento, no es más que el viento del Espíritu de Dios. En el hebreo, ruá significa viento, aliento, espíritu, y también habla del Espíritu de Dios. Y esta palabra en hebreo de viento se refiere a ese viento, a ese aliento, al hálito de vida. Cuando nosotros miramos el comienzo de la creación, nos damos cuenta de que Dios creó a Adán, ¿cierto? Pero era un cuerpo inerte. Y dice su palabra en el Génesis que aliento de vida sopló sobre Adán para que Adán viviera. Ahora ya Adán no era solamente un cuerpo hecho por la mano del Señor, sino que el Señor sopló hálito de vida sobre él y él recibió vida. Lo que el Señor está hablando aquí a Ezequiel es eso. Dile al Espíritu que vaya y se meta ahora en ese cuerpo muerto. Amada iglesia, cuando usted y yo sembremos la palabra del Señor, no te deprimas, no te desilusiones, no sientas que no fue efectivo lo que hiciste. Sigue predicando el Evangelio. Pero yo le quiero invitar a que subamos de nivel. Y que si hoy día estamos entre los huesos secos, lleguemos a un minuto en que subamos de nivel y doblemos las rodillas y oremos por aquellos que han sido sembrada la palabra. Y esa es la manera en que hoy día la iglesia puede soplar aliento de vida. Porque ese aliento de vida es el Espíritu de Dios. Y quien convence al mundo de pecado no es la palabra sembrada, sino que es el Espíritu de Dios quien lo convence de pecado. Estos funcionan en conjunto. Yo predico la palabra, oro por ellos y soplo sobre ellos aliento de vida, para que la palabra sembrada ahora comience
activarse dentro de este hombre que está muerto, dentro de este hombre que ya no es un hueso seco, sino que son tendones, son músculos, son piel, pero sin vida. No sé si me logro explicar lo que le quiero compartir esta mañana. Necesitamos orar por estas personas para que lo que ocurra en sus vidas sea lo que está escrito en su palabra. Su palabra dice que ella no vuelve vacía. Es decir, cada vez que predicamos la palabra no es en vano. El Señor en algún momento obrará en esa vida. Entonces no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza que cuando prediquemos, cuando le digamos a alguien Dios te ama, Dios te bendiga, Dios quiere sacarte de ese lodo cenagoso, en algún momento el Señor, a través de su Espíritu y de nuestra oración, el Señor lo va a levantar. Y esto aplica para aquellos incluso que en un día caminaron en el Evangelio pero que se apartaron del camino, que hoy día están como muertos, que hoy día tienen cuerpo, tienen carne, tienen músculos, tienen tendones, pero no hay nada que la oración del justo no pueda. No hay nada, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, cada vez que usted ora, lo que está haciendo delante de la presencia del Señor es vida. Está impartiendo vida. Entonces, si ves a alguien que a lo mejor se ha alejado del camino del Señor y a lo mejor lo atrapó los vicios, lo atrapó la culpabilidad, lo atrapó a lo mejor los amigos, lo atrapó el trabajo, no te olvides, ora vida. Y dile, Señor, ven de los cuatro vientos, Señor, y que tu Espíritu lo llene, Señor eterno. ¿Sabe por qué? Porque el viento enciende el fuego y el corazón de aquellos que se han apartado del camino. No es que el Espíritu de Dios se haya ido, es que el Espíritu de Dios se ha empequeñecido, se ha apagado el fuego. Pero ¿cómo encendemos el fuego? Con soplo de viento. Si no enciendo un carbón, prepárese un asadito. ¿Cómo prende el carbón? Con viento. Así se prende, ¿o no, Ricardo? Con harto viento, ¿no? Anótate para la próxima semana. Entonces, cada vez que usted ora y ve ese corazón que se apaga, ve ese corazón que camina en la carne, ve ese corazón que prefiere las cosas del mundo antes que a Dios, ore, ore al Señor. Y esa es mi esperanza, esa es la esperanza que yo tengo. Yo podría a lo mejor hablar con algunos y decirles, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? Pero lo que más hago es orar delante del Señor y que sus corazones sean avivados por el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque son seres que están con carne, con hueso, con tendones, con músculos, pero están muertos por dentro. Y el único capaz de hacerlo es el Espíritu de Dios de avivar sus corazones. Entonces no dejemos de orar por aquellos que le hemos sembrado la palabra de Dios. Profetizó el profeta. Palabra no de hombre, palabra de Dios. Vamos al libro de Juan capítulo 3, por favor. Aquí hay un hombre importante, Jesús y Nicodemo. El Espíritu tiene que soplar aliento de vida, de manera que sea convencido y comience a experimentar una nueva vida. Nicodemo tenía una confusión en su corazón. Y aquí el libro de Juan explica cómo Jesús le expone un poco la importancia de volver a nacer. Capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, ¿y de qué cosa? Nosotros hemos nacido del Espíritu. Nosotros hemos vuelto a nacer del Espíritu. Estábamos muertos en delitos y pecados, decía el apóstol Pablo, pero un día su gracia nos alcanzó y su Espíritu sopló vida sobre nosotros. Y dice que no puede entrar en el reino de Dios el que no ha nacido de agua y espíritu. Dice que lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque nosotros no tenemos el conocimiento, sino que el Espíritu sí sabe a dónde te puede llevar a predicar el Evangelio. A veces pensamos y decimos, ¿por qué trabajo aquí? Amada iglesia, es porque Dios quiso que estuvieras allí. Mi esposa tiene la experiencia de trabajar en 2 colegios. El primero era cristiano y el segundo católico. Pero nos dimos cuenta que había gran necesidad en un colegio católico de gente vulnerable. Entonces a veces no sabemos por qué Dios nos lleva a esos lugares. Pero sí el Espíritu sabe por qué te ha llevado a ese lugar. Entonces valora, antes alguien le escuchaba, valora lo que tienes y valora dónde estás. Porque no estás aquí por casualidad. No estás aquí porque alguien te invitó, estás aquí porque el Espíritu de Dios animó a otro y le dijo, te invito a la casa de Dios. Y a veces incluso esas personas terminan alejándose de nosotros, pero nosotros permanecemos. Y solamente fueron en el medio para que yo me acercara a Cristo, para que yo me acercara al Señor. Y porque más de alguien estuvo orando por usted, y más de alguien sigue orando por usted todavía. Entonces el Espíritu es el que da vida. Y Ezequiel lo entendió perfectamente a través de esta visión. Se dio cuenta de que no bastaba solamente con predicar el Evangelio, sino que había algo más que él tenía que hacer. Y era pedirle al Espíritu que diera vida a esos cuerpos inertes. Lo único que pudo poner o levantar a esos cuerpos inertes fue el Espíritu que entró en ellos. Eran un ejército caído. Pero cuando el Señor usó a Ezequiel en esta visión para profetizar, veamos el versículo 11. Y profeticé como me había mandado. Mire qué obediencia tenía Ezequiel. Iglesia, no tengas temor de profetizar, por favor. Y profeticé como me había mandado. Si el Señor te mandó, el Señor te va a acompañar. Y entró Espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Estuvieron sobre sus pies. ¿Y cuál fue el resultado? Un ejército grande en extremo. Vamos a Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Dos. Solito el 2. Esto fue después de que Ezequiel se encontrara con la gloria de Jehová. En el versículo 28 del capítulo 1 dice que en esa visión que experimentó, vio la gloria de Jehová. Y dice que se postró, se tumbó delante de la gloria del Señor. Como cual cuerpo inerte cayó. Pero en el versículo 1 y 2 dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Mira el trato que quería hacer Dios con él. Dijo, levántate, porque necesito hablarte. Postrado así no me sirves, caído así, muerto no me sirves. Te necesito de pie. Te necesito de pie, José. Cuando te sientas caído, cuando te sientas cansado, acude a la presencia del Señor. Corre a la presencia de Dios. Porque aunque estés postrado, desde allí el Señor te va a levantar. Porque Él quiere hablar contigo. Y luego en el versículo 2 dice, y luego me habló, entró el Espíritu en mí. Oh Señor.
Y dice que el Espíritu me afirmó. ¿Será el Espíritu el que te va a afirmar? Si estás caído, el Espíritu de Dios te va a levantar. Y dice que me afirmó sobre mis pies. Y ahí pude oír al que me hablaba. Lo que ocurrió en la visión fue lo mismo que le ocurrió a Ezequiel cuando Dios lo llamó al ministerio de la profecía. El Señor lo levantó por su espíritu y lo hizo profeta a las naciones. El Señor le dijo a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos secos. Ahora están inertes y yo te pido, profetiza vida, profetiza aliento, viento. Dile a los 4 vientos que entre el Espíritu en ellos. Y el Espíritu entró, dice. ¿Y qué ocurrió? Se pusieron sobre sus pies, se levantaron este ejército. Y ya no era cualquier ejército, sino que era un ejército grande en extremo. Iglesia, con la oración puedes levantar al caído. Con la oración puedes llegar a lugares donde tú no puedes llegar. Lugares que son imposibles de alcanzar. Con tu oración ferviente, con confianza, con fe por los hombres y mujeres a las que les sembraste la semilla. Así que no te desanimes si a lo mejor ves lejana la promesa. Anímate y ora por ellos. Porque un día ellos se levantarán y serán parte de este gran ejército. Entonces esta visión nos enseña: profetiza, no tengas miedo. A lo mejor el Espíritu de Dios te va a llevar a lugares donde tú nunca pensaste estar. Pero no te preocupes, la mano poderosa del Señor está sobre ti. Los que se han apartado, que hoy día están sin vida, al orar por ellos van a ser sus pies afirmados. Porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos los levantará a ellos también un día, para traerlos con esos mismos pies a la casa de Dios. Pero profetiza. Ese es el mandato hoy día. Profetiza, hijo de hombre. Tómale la mano al que tiene a su lado y dile: profetiza, hijo de hombre. Francisco, profetiza. No te canses de hablar. No te canses de invitarlo, de invitarla. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti, está sobre mí. Y el Espíritu de Dios está sobre su iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. Puesto de pie, le damos gracias al Señor.